Seguimos en silogismo contrafáctico del día 18 de febrero del año 2017 y ahora nos establecemos hasta el final del programa en la realidad argentina, que por cierto deja mucha tela para cortar. Vamos a empezar con la cuestión de los jubilados. Recordemos que en campaña Mauricio Macri, una de las primeras promesas que hizo con relación a los jubilados fue decir que va a implementar casi inmediatamente el 82% móvil. Y esta semana se vio una maniobra muy particular por la cual se presentó una fórmula de actualización que decía que la actualización de las jubilaciones está pautada por ley desde el año 2008 por medio de una fórmula matemática. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, pero que establecía que la actualización tenía que ser entre 14 y 15%. Digamos, una cifra aproximada porque no lo sé sacar con precisión. El gobierno anunció que las jubilaciones subían un 12,6%. Eso provocó un gran revuelo en la discusión política porque indudablemente significaba una baja real en las jubilaciones. No hay que olvidarse que, aunque es en un otro área, una de las ministras del gobierno de Macri es la ministra Patricia Bullrich, que está en el área de seguridad, y cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Rúa, le rebajó 13 puntos a los jubilados, que en aquel momento tenían una jubilación aún más paupérrima que la jubilación actual. Entonces, frente a la reacción de que lo que habían hecho con los jubilados implicaba un verdadero robo a los jubilados, lo presentaron: bueno, nosotros nos equivocamos y enmendamos el error. Se armó toda una pantomima por la cual Macri le pidió a Basavilbaso, el funcionario del ANSES que operó en la publicación de esa fórmula, se le pidió a Basavilbaso que sufriera el porcentaje y lo presentaron como una cosa magnánima en la cual le devolvían a los jubilados el 0,30% de lo que tenían que devolverle. Pero lo que se presentó como un beneficio para los jubilados en realidad fue un robo para los jubilados, porque lo menos que tenía que subir la fórmula era 14 puntos o 15 según algunos cálculos, con lo cual siguió lo que se había denunciado en un primer momento, la cuestión de que se le baja el sueldo a los jubilados, como hace 15 años la ministra Patricia Bullrich, la misma, no una homónima, que integra el gobierno de Macri, que integró el gobierno de la Rúa, le rebajó el 13% a los jubilados. Sumémosle a este robo, que además se lo presentó como, vamos a tratar de ser cautelosos en el lenguaje, se lo presentó como una verdadera introducción de un dedo en el ano de algunos opositores que habían favorecido la sesión del día jueves en el Congreso, donde se aprobó una ley antiobrera de modificación de la ley de funcionamiento de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Por medio de esa ley, un trabajador va a tener que juntar un montón de esfuerzo para poder hacerle juicio a las empresas. Hay que recordar que la ley de RT fue una ley que se creó en la época del menemismo para hacer curros en favor de las empresas y no favorecer a los trabajadores. Los trabajadores, vamos a poner un ejemplo muy simple: un visitante llega a una fábrica, se le cae un balancín en la cabeza y lo mata. Esa persona vale civilmente varios millones de pesos. O sea, el juicio civil que los deudos de esa persona le hacen a la empresa vale varios millones de pesos. Un trabajador se le cae un balancín encima y lo mata, y la familia cobra chauchita por mes gracias al RT. Esa ley de aseguradora de riesgos de trabajo del gobierno de Macri la mejoró para los trabajadores.
Recordemos, y esto lo vamos a hablar en el próximo bloque, el gobierno de Macri venía muy golpeado por el curro que se hizo público estos días, el arreglo con el correo argentino. De esto vamos a hablar en el próximo bloque, y significaba una situación sumamente compleja para un gobierno que estaba debilitado y que se podía debilitar más, y que se está debilitando más, porque, como dice un viejo proverbio, cuando las ratas no huyen es señal que el barco se va hundiendo. Y hay muchas personas, la racista locutora de televisión Pamela David, que dijo que lo fascinaba la familia de Macri por lo blanca y pura que es, se puso crítica con el gobierno de Macri por hacer lo que ella misma defendió desde un primer momento con el gobierno de Macri. Entonces hubo una nota en Clarín que era profundamente crítica con el gobierno de Macri, muchos seguidores de Macri, muchos periodistas que avalaron la llegada de Macri, la campaña que favoreció que Macri ganase la presidencia, lo están abandonando, señal de que no está pasando por su mejor momento. En ese contexto, que el jueves se decidía una ley que era importante para Macri, que recordemos que primero la presentó como decreto de necesidad y urgencia, a pesar de que ya tenía media sanción del Senado, lo quiso aprobar por medio de decreto de necesidad y urgencia, lo presenta al Congreso. Era muy importante para la oposición por lograr derrotar el intento de Macri, y los pseudo opositores del Frente Renovador, del llamado bloque justicialista, y un extraño movimiento Evita, que podría ser llamado el movimiento Chavela o Chabelita, por María Estela Martínez de Perón, viuda de Perón, que todos sabemos que no llevó adelante la política del general Perón y favoreció, de hecho, objetivamente, al peor golpe que vivió la historia argentina. O también lo podemos llamar al movimiento Evita Duarte de Macri, que siempre está trabajando para favorecer a Macri. Le dieron el quórum y después se abstuvieron o votaron en contra, pero al tener el quórum el gobierno pudo aprobar esa ley con el 88%, con 88 diputados. Si vos sos opositor, tenés que lograr la derrota del gobierno que quiere aplicar políticas antipopulares. Y estos pseudo opositores, se me olvidó nombrar a la señora Margarita Stolbizer, que cree que no hay nada, tiene inclusive funcionarios en el gobierno de Macri de su partido, el GEN, un supuesto bloque progresista que no identifica a los enemigos del pueblo, cree que el gobierno de Cristina Fernández es el enemigo del pueblo. Entonces, favorecieron la aprobación de una ley antiobrera, fingieron enojarse con el anuncio del aumento de las jubilaciones, pero hay que decir que fue toda una pantomima para ocultar que le devolvían el 0,3% y le quitaban de hecho 1 o 2 puntos al aumento jubilatorio por parte de un gobierno que le quitó los medicamentos oncológicos a enfermos que padecen cáncer, que le quitó medicamentos muy importantes al conjunto de los jubilados, que le quitó unos beneficios como la tarjeta Argenta, que les permitía a los jubilados comprar distintos productos en 50 cuotas sin interés, pagar viajes en 50 cuotas con interés. Y de hecho ayer Macri recibió su merecido cuando en un viaje a la provincia de San Luis lo recibió un conjunto de personas cantando Macri y una serie de epítetos que no podemos reproducir porque estamos en horario de protección al menor. Y después, cuando hablaba con jubilados cuidadosamente seleccionados, si había 50 jubilados y Macri hablaba, 5 lo aplaudían. Ni siquiera
armando la escena con gente amiga, pueden dar una imagen de que Macri suscita entusiasmo en los jubilados, porque el gobierno de Macri ha perjudicado a los sectores obreros, ha perjudicado a muchos sectores medios y a los jubilados los destruyó. Con este aumento que le ha dado a los jubilados van a cobrar 6.300 pesos por mes. Con el pan a 50 pesos, no me sale a la mente cuántos kilos de pan se puede comprar, pero creo que son 15 kilos, 150 kilos de pan por mes. No soy bueno para los cálculos, pero con la carne a un promedio de 150 pesos, ese cálculo lo puedo sacar con facilidad, 40 kilos de carne al mes. O sea que una dieta muy magra para las posibilidades de la mesa de los jubilados argentinos. En el próximo bloque vamos a hablar del gran escándalo de esta semana, que fue el arreglo del Correo Argentino, empresa propiedad de Mauricio Macri, con el gobierno nacional presidido por Mauricio Macri.